moderno laboratorio científico de la Dirección General de Aduanas. Si llegó mamá. Bien, señores, continuamos con el sol de la mañana, son las 7:35 minutos. Estamos en el moderno laboratorio de la Dirección General de Aduanas en una transmisión especial del sol de la mañana. María Elena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Aquí estamos desde este súper moderno laboratorio de aduanas. Veo tabla periódica de los elementos, aquello que estudiamos en la escuela, ¿verdad? Centrífugas. Me acuerda química. Eso. Que a algunos les encanta, para otros fue una materia muy difícil. Probetas, tubos de ensayo, microscopios, centrífugas. Y hoy vamos a ver el por qué el director de aduanas, Fernando Fernández, dijo en la inauguración de este laboratorio la semana pasada que había un antes y un después en el desempeño institucional de aduanas. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que esto es una referencia a nivel regional? ¿Cuáles son esos análisis físicos, químicos que se hacen a los productos para saber realmente qué se está importando, qué se está exportando? ¿Cómo funciona ese código internacional que clasifica los productos y que República Dominicana lo cumple? ¿Por qué se dice que este laboratorio va a ser un aliado de la industria nacional, de la industria farmacéutica, agropecuaria, agroquímica? Muchas preguntas que serán respondidas y junto a ustedes vamos a conocer mucho más de este laboratorio. Y hay que felicitar a Amelia Vega, Eury, nació su bebé. ¿Ya nació? Ayer nació el bebé de Amelia. ¿Cómo se llama el vaquebolita? Oye, en cuestión de horas, 9 horas hace que puso el anuncio, ya tiene 18,625 likes en Instagram. No recuerdo el nombre, pero Alford Vega. No, tiene otro nombre el niño. Pero felicidades Alford Vega. A la pareja. Muchas felicitaciones. Y quiero felicitar también al ingeniero Vargas Maldonado por esa conquista, por haber captado para el PRD. Realmente es un logro. A Hugo Veras, destacado comunicador. Se lo quitó al PLD. Bueno, hoy lo presentan. Esta tarde, Hugo, no voy a estar ahí porque estaré grabando Ser Humano, pero Hugo va a ser encargado, tiene una posición, nuevo secretario nacional de Relaciones y Gestión con la Sociedad Civil. ¿Y por qué digo que es un gran logro? Hugo es una persona que sabe combinar, hace un híbrido entre lo que es ética y valores y lo que es el éxito económico. Es exitoso en todas las actividades que emprende, con valores, con ética, dinámico, trabajador y todo lo que emprende lo hace bien. Y tiene mucha gente que le sigue por esto. Y qué bueno que una persona como Hugo va a la política partidista. Hace unos días hablaba con una profesional ligada a organismos internacionales dominicana, que trabaja con el tema de seguridad alimentaria. Y me dijo, con el tema de Venezuela aprendí que no podemos seguir siendo indiferentes a la vida de los políticos, que tenemos que hacer vida política. Mira lo que ocurrió con Venezuela y después de Chávez, Maduro, cómo han destruido este país. No podemos permitir que eso pase nuevamente en otro país de América Latina. Qué bueno que Hugo Veras va a hacer actividad política y pronto ojalá verlo en la Cámara de Diputados. Bien, ya se llegó a un acuerdo entre el Colegio Médico y las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Qué bueno, pero no debió llegarse hasta ese punto. ¿Cuál fue el acuerdo? Pagar por cuotas. Lo que se va a pagar para que los residentes presenten su anteproyecto de tesis, 10,000 pesos, esto se va a pagar en 3 cuotas. Y lo que deben pagar los residentes, 6,000 y pico de pesos, lo harán también en cuotas mensuales de 500 pesos. A este acuerdo se llegó en el día de ayer. Pero es bueno que los médicos, el Colegio Médico Dominicano, recuerden siempre 2 principios. Uno, la sostenibilidad. Ellos dicen, la UAS no es una empresa recaudadora. Es cierto, pero la UAS se puede sostener sin recursos. ¿Es suficiente con los recursos que le entrega el Estado? No. No se supone que la Universidad Autónoma de Santo Domingo debe ofrecer educación al menor costo, a un costo mínimo,
a la mayoría de la población dominicana, a una parte de la población que no tiene acceso a universidades privadas que son muy costosas. Pero para hacer eso, ¿lo puede hacer sin recursos? No, cobrando una cuota mínima. Entonces, eso de que no es una empresa recaudadora, sí, no lo es, pero necesita recursos para sostenerse. Y ese profesional hoy que pueda hacer una especialidad o ese bachiller que pueda hacer una licenciatura, paga algo para que otros luego puedan beneficiarse. Eso por un lado. Y por otro lado, ellos dicen que fue abusivo ese aumento. Establecer el costo para la tesis y aumentar lo que se pagaba para la residencia. Eso es un abuso. Y no es un abuso cobrarle a los pacientes, hacer que los pacientes pagaran por eso. ¿Qué culpa tienen los pacientes de un conflicto entre los residentes médicos y la UAS? Eso sí es un abuso. Esperemos que cuando se presente otro conflicto, porque vendrá pronto, el Colegio Médico Dominicano tengan en cuenta estos principios y que por favor no sean siempre los pacientes que paguen por esto. Por otro lado, en el día de ayer se celebró una reunión importantísima entre directivos de organizaciones empresariales y el ministro Gustavo Montalvo en el Palacio Nacional. Ahí estuvo Blanco del CONEP, Campos de Moya de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, directivos de Copardón, y el tema es el transporte. Mucha gente se preguntarán, ¿qué quieren los empresarios? Una tajada de ese pastel importantísimo que genera muchos beneficios, que es el transporte. Puede ser, y esto es legítimo, siempre que lo hagan de manera transparente, no hay nada malo en esto. Pero yo creo que los empresarios no solamente van por esto, y creo que esto del transporte no es un tema exclusivo de los empresarios, es un tema que nos afecta a todos. Y así como en un momento dado asumimos lo del 4% y se logró gracias al trabajo de un segmento importante de la población que fue sistemático, coherente con esa lucha, creo que uno de nuestros temas en el día de hoy es el tema del transporte. ¿Cómo te afecta a ti? Cuando una persona va a solicitar un trabajo y le dicen, el salario es tanto, lo primero que hace es restar lo que gasta mensualmente, ubicar el lugar donde está su trabajo para ver cuántos carros, cuántas veces tiene que tomar la onza para llegar a su trabajo, y entonces conoce sus ingresos reales luego de deducir el gasto de transporte, que generalmente es altísimo. Está la parte económica y la parte de seguridad. ¿Cuántas mujeres han sido violadas luego de tomar un carro del concho, luego de tomar una guagua? ¿Cuántos hombres han sido víctimas de atracos? Está el tema de la seguridad. Hace unos días, por otro lado, el Diario Libre destacaba el alto costo en la intermediación de los productos, como un producto que sale del campo prácticamente luego se triplica por los costos de intermediación. ¿Qué porcentaje hay en esos costos que pueden atribuirse al transporte? Creo que es muy alto. Y al final, este costo de transporte, ¿quién lo paga? ¿Lo paga el empresario? ¿Lo paga el productor? No, lo pagamos nosotros como consumidores. Eso pasa al producto final. Hablamos muchísimo de atraer inversiones extranjeras. ¿Y cómo le explicamos a estos inversionistas extranjeros que sí, en términos de comunicación, somos de los más modernos, tenemos tecnología de punta, pero cualquier día las actividades en el muelle se paralizan porque hay una huelga de los transportistas y ellos tienen un monopolio? ¿O cómo uno les explica que en la Duarte con París se mataron 2 choferes en un pleito por las rutas? O que en Boca Chica también se mataron otros. O que hay un regidor al que se le acusa de que pertenece al sector de transporte y que se le acusa de estar también relacionado con sicarios. ¿Cómo uno explica eso? Entonces, en definitiva, este es un tema que hay que asumirlo y ojalá que esta autoridad que nos ha faltado en las últimas décadas para reordenar este tema vital, que es el de transporte, se utilice ahora y que esta reunión sea la primera de una serie hasta lograr el objetivo que perseguimos todos, Julio. Son las 7:44 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios poderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, como siempre empezando con la palabra de Dios. Marcos 11:24 dice, os digo que todo lo que orando pidieses, creed que lo recibirá y le vendrá a cada uno de ustedes. Cuando se ora hay que pedir
sabiendo que va a llegar, confiando en eso. A propósito de eso, quiero brevemente, en la medida en que me lo permita, hacer un comentario. He estado desde ayer revisando, leyendo, tomando notas de la carta pastoral de la Iglesia Católica, de los obispos. Como decía Julio ayer, creo que es un documento histórico, un documento que debe ser, como muy bien decía Julio, analizado, evaluado, visto por las autoridades gubernamentales, por un lado, por las autoridades de los diversos partidos políticos y por sectores de la población que tenemos preocupación porque las cosas caminen por un sendero cada vez más correcto. Yo creo que esta carta pastoral tiene elementos en todos los órdenes. Hay una valoración de muchas cosas importantes del gobierno, pero hay una crítica muy dura también a varios aspectos del gobierno y de la sociedad, y sobre todo un compromiso de los obispos. Yo creo que en el trasfondo está también, fue una de las partes que tal vez no me gustó tanto, pero la entiendo e incluso la comparto. En varios momentos de la carta pastoral, como veré ahora brevemente, hay una crítica muy dura al gobierno por la posición asumida ante el Código Penal y el esfuerzo que se dio de algunos sectores, sobre todo sectores vinculados al gobierno, de querer volver, o sea, restaurar lo que era el asunto del aborto, que fue una discusión que ya se tuvo en el 2010 y que está latente ahí entre algunos sectores del gobierno, algunos sectores que están alrededor del presidente Danilo Medina, y creo que es muy duro ahí. Digo que lo comparto, aunque debió ser un poquito más suave, pero bueno, los obispos saben cómo manejar sus cosas. Esta carta pastoral es bastante larga y tiene varios aspectos. Yo brevemente voy a sintetizar lo que entiendo como los elementos fundamentales. Lo primero, tiene una especie de introducción bastante interesante, con muchas citas bíblicas y con un fundamento para significar lo que, desde el punto de vista de la Biblia, desde el punto de vista de Dios, significan la paz y la justicia. Y concluye, después de 4, 5, 6 páginas, que Dios desea paz a las personas que le sirven y justo es el que camina en la ley del Señor. Es decir, Dios quiere paz para todos nosotros y quiere que todos caminemos en su sendero, porque esos somos los que asumimos la integridad de lo que estamos alrededor de él. Entonces, en función de eso, se pregunta la carta pastoral: ¿hay justicia y hay paz en la República Dominicana en este momento histórico? Dice, bueno, hay algunos aspectos donde sí caminan la justicia y la paz juntas en este momento, y valora. Lo primero es en la solidaridad que hay entre la gente. Somos muy solidarios uno con otro, destaca ese aspecto de los dominicanos. Están creciendo las organizaciones comunitarias que defienden en las comunidades sus derechos, así como los grupos de ciudadanos que defienden la ecología, que defienden diversos aspectos, y valora eso de manera muy positiva. Y dice, el gobierno ha logrado en muchos aspectos ligar que la paz y la justicia caminen juntas con esta visión de Dios. En el caso de la educación, valoran, ¿verdad?, todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno del presidente Danilo Medina para que la educación sea cada vez más amplia. Valoran sobre todo el Plan Nacional de Alfabetización, la jornada extendida, que dice que ha resuelto muchos problemas importantes, y todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la infraestructura para lograr que la educación tenga otra imagen, así como el trabajo de los profesores. Habla de las iniciativas para la economía agrícola y las microempresas, las visitas del presidente, la banca solidaria, todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno de dinamizar el sector agrícola a través de préstamos de banca solidaria y las propias visitas del presidente, las pequeñas a medianos y pequeños empresarios que hay en este sector, que ha dinamizado, y esto lo valora grandemente. A partir de ahí dice que entonces nuestra gente tiene mucho valor también, y resalta a todos los que nos levantamos temprano a tener que trabajar, a los estudiantes que cada día tienen que ir a la escuela a estudiar, a los maestros y maestras que se entregan para formar las nuevas generaciones. Este aspecto me parece sumamente interesante. Dice, a los comunicadores y periodistas que trabajan respetando la integridad moral y la buena fama de las instituciones y las personas. Yo creo que es una buena valoración de parte de la Iglesia Católica, sobre todo porque lamentablemente en todas las áreas, incluidos los comunicadores, hay gente que no entiende cuál es su función y lo que hace es, en vez de hacer bien, hace daño. Lo hemos visto en muchísimos casos ahora, y aunque esto yo no sé si tiene que ver con lo de Quirino, de alguna manera se ajusta, pues yo no sé si tiene que ver con eso. Ellos lo hicieron hace un tiempecito ya, no sé si eso estaba, pero encaja. Es decir, los comunicadores y los periodistas tenemos que respetar la integridad moral y la buena fama de las instituciones y las personas que son objeto de nuestro análisis. Valora también
esta carta pastoral a los obreros y jornaleros que trabajan diariamente, a los hombres y mujeres del campo, a los oficinistas públicos y privados que se entregan todos los días, a los policías mal pagados, como así mismo dicen ellos, que hacen un esfuerzo sumamente grande para tratar de defendernos a todos nosotros, a los médicos y enfermeras, a los ingenieros y arquitectos, a los comerciantes, a los servidores públicos, a la gente de la defensa civil, de los bomberos, es decir, toda esa gama de la sociedad que según esta carta pastoral tiene un gran valor diariamente para garantizar que la paz y la justicia se hermanen, tienen que ser valorados. Ahora, viene la parte más crítica y es donde no hay paz y justicia de acuerdo a la carta pastoral. Primero, la desigualdad, violencia y desigualdad que está provocada de alguna manera por muchas cosas y un sistema de exclusión que ha provocado en República Dominicana, como muy bien decía Julio ayer cuando discutíamos, que la pobreza llega a un 40% y toman datos de la CEPAL, donde establece que la indigencia absoluta en la República Dominicana está muy por encima del promedio de América Latina, que es un 12%, está en un 20%. Dice que todo esto es fruto de un sistema que se ha estado desarrollando en el país que excluye a la gente, que históricamente excluye y que es un reto ahora enfrentar, atender a los pobres, darle importancia fundamental a los pobres, que entiende que hay que hacer un esfuerzo mayor de que está haciendo el gobierno, que hay una falta de institucionalidad y de transparencia. Y dice algo muy fuerte, dice que no se sabe ahora mismo en este momento, y yo creo que ahí es un poco, es como muy fuerte, me da la impresión, que no se sabe a quién acudir cuando hay una situación. Yo creo que eso puede ser históricamente, pero en los últimos tiempos ha variado. Y aunque no lo precisa así, en otros párrafos sí, pero en ese párrafo donde habla de esto, dice que en este momento hay una falta de institucionalidad y de transparencia y que nadie sabe dónde acudir cuando tiene un problema y que eso provoca más perturbación y más desasosiego. Critica duramente la política de gasto del gobierno, dice que no se usan correctamente los recursos, que hay un desorden en la transferencia de recursos, que no hay criterios de prioridad y sobre todo dice que el gobierno, el Estado, de alguna manera con estas transferencias irracionales, se está dando un cheque en blanco para hacer cosas incorrectas. Yo siento también que esa parte es muy crítica. Ellos dan unos datos incontrastables, que cuando uno lo ve, a mí mismo me sorprendieron, incluso citas del Ministerio de Hacienda, que prometo investigar más, pero realmente a mí me llamaron mucho la atención porque yo no pensaba. Y que reflejan que lamentablemente no hay oposición política, sí, evidentemente, en la República Dominicana. Exactamente. Porque ellos toman un 25%, por lo menos un 25% de las transferencias, no le encuentran justificación. Así mismo, fue un dato que a mí particularmente me sorprendió, porque el nivel de transparencia que uno sabe que el gobierno está tratando de hacer, estos datos realmente son muy sorprendentes. Habla del sistema eléctrico, que es un fracaso, que hay un esfuerzo grande del gobierno, pero que sigue siendo un fracaso, que es una prioridad, que tienen que trabajarlo. Dice que precisamente la corrupción pública y privada ha tomado niveles alarmantes y que esa es la causa, desde el punto de vista de esta carta pastoral, de la deslegitimación que tiene el sistema político. Dice que el sistema político sigue siendo un sistema político corrupto, basado en paternalismo, basado no en criterios claros y precisos para avanzar, sino todo lo contrario. Critican el sistema de salud y ahí hacen una crítica bastante fuerte a algo que, como decía Julio ayer, José La Luz ha sido la vanguardia, el soporte en eso. Critican a las AFP muy fuertemente, o sea, asumen ese elemento porque entienden que no puede ser que estén ganando tanto dinero y que eso no se refleje para el bienestar de la gente que es los dueños de ese dinero. Que cómo puede ser que 6 o 7 empresas estén ganando 10, 15, 20 mil millones de pesos y la gente que son los dueños de eso no puede ni siquiera a buscar un servicio de salud. Una crítica muy fuerte que yo creo que debe servir también para tratar de cambiar esa situación. Hace una exhortación a quienes están discutiendo el código laboral para que primero se establezcan medidas justas a favor de los trabajadores y lo exhorta que también ya se haga el aumento de salario. Critican duramente al gobierno, pero muy duramente, por el crecimiento del endeudamiento. Dicen que eso es una irracionalidad, que eso no puede continuar así, que el gobierno debe reandar sus pasos. Asimismo, como habla de una insuficiente aplicación de la política de inmigración, critican en este aspecto, valoran lo que el gobierno hizo a raíz de la decisión 168-13, los esfuerzos que hizo, pero entonces critican al Estado haitiano porque no está asumiendo, y es una crítica que hemos asumido todos, no está asumiendo su papel de darle los
respectivos documentos a los haitianos para que esta ley 169-14 y este esfuerzo de la política que está haciendo el gobierno para lograr resolver el problema migratorio se haga en la República Dominicana. Critica elementos importantes como el aumento del consumo de drogas, de los juegos de azar, de la bebida alcohólica, el problema que hay en la familia. Dice que hay que rescatar la relación intrafamiliar, porque esto es uno de los problemas que está provocando todo lo que está pasando en la República Dominicana. Hay un problema intrafamiliar, se ha perdido los valores, se ha perdido la esencia de la familia y esto se ha reflejado. Y finalmente, dan algunas propuestas o sugerencias a partir de todas esas críticas, que yo creo que todas son muy válidas. Lo primero es que el gobierno debe hacer un esfuerzo. Yo creo que lo está haciendo el gobierno, pero dicen que debe aumentarlo para que el crecimiento de la economía se refleje directamente en el crecimiento del bienestar de la población. Es una preocupación de todo el mundo, lo ha dicho desde el gobernador del Banco Central hasta los dirigentes de oposición, lo asume también la Iglesia Católica, de que este crecimiento económico no debe ser solo de cifras, sino que también tiene que reflejarse en la población. Habla de que tiene que acabarse la impunidad y por tanto tiene que institucionalizarse la justicia. Ellos dicen que cada vez que hay alguien importante, sea del gobierno o de la oposición, vinculado a un caso de corrupción, eso se cae después de un tiempecito porque nadie le da importancia, que eso tiene que cambiar, que se debe respetar la vida desde la concepción. Critica el esfuerzo que hizo el gobierno y dice que ojalá eso no vuelva a darse, de tratar de restaurar el asunto del aborto. Habla de la promulgación de la ley de partidos políticos, dice que eso es necesario porque la degradación de la política implica porque no hay reglas y llama a que haya una separación real del Estado y el Congreso cumpla con su papel y apruebe la ley de partidos políticos. Que se reencauce la relación de República Dominicana y Haití, sobre todo que se ponga a funcionar nuevamente la comisión bilateral que ha sido dejada de lado. Dice que ese debe ser el mecanismo. Los dos estados trabajando, pero con una comisión que funcione. Y finalmente dice que debe hacerse el esfuerzo, todas las personas que ellos han mencionado, para que cada vez más en la República Dominicana, y esto lo comparto absoluta y totalmente, se construya una sociedad más justa y más solidaria, basada en los principios cristianos que nos enseña Jesús de amor, perdón y solidaridad. Son las 7:57. Cambio y fuera, Maurice.